Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En este vamos a estar hablando de los eventos que ya están activos en la nueva versión de Genshin Impact. Sombras de nieve y polvo es el evento principal, pero también ya tenemos la cuarta parte de los citas. En este caso le tocó a Beidou y a Gorou. El de Beidou está bastante cool. Y tenemos el nuevo jefe, este lobito, que principalmente les recomiendo que se lleven personajes tipo Geo para que haga bastante más daño, si no van a sufrir. Créanme, yo sufrí. Y vamos a pasar a lo que es la tienda. Esto que estamos viendo en momento en pantalla es los artefactos de refinamiento del arma 4 estrellas que nos van a estar regalando en este evento. De igual forma vamos a tener más materiales para mejorar tanto armas como los propios personajes. Y vámonos a lo más importante. Esta parte de aquí nosotros vamos a obtener lo que son moras, vamos a obtener también las insignias para canjearlas por los artefactos en la tienda. En este evento simplemente es correr una ruta como siempre, encontrar reloj e ir ganando lo que son puntos. Aquí, esto es parte de lo importante, vamos a obtener protogemas, insignias y las partes para hacer los muñecos de nieve. De momento solamente están activos dos y vamos a tener que llevarnos un personaje Pyro para deshielar lo que vienen siendo los montículos de hielo. En este es lucha contra, creo que si mal no recuerdo, 18 enemigos, pero van a tener un buff, ya que va a estar activa una tormenta de hielo que los va a estar bufeando. Si él quieres desbufear y hacerlo un poco más rápido, puedes obtener lo que son las piedras carmesí y hacerlo de igual forma más rápido. Vamos a tener protogemas y más artefactos para el muñeco de nieve y la moneda canjeable para la tienda del evento. Ahora, pasando justamente a esta parte del muñequito de nieve, en el primero que está activo hasta ahorita solamente es donde vamos a conseguir el arma 4 estrellas que viene en esta versión y más bien mora, no protogemas, sino sería hasta en el siguiente donde nos vamos a conseguir protogemas y mora, pero en este es esta arma que estamos viendo y pues moras. ¿Cómo se van a hacer? Bueno, los componentes necesarios, los pasos anteriores son necesarios para hacer el muñequito de nieve. Vamos aquí a la localización donde está el muñequito para que podamos ver mejor a lo que me refiero. Cabe destacar que este evento va a estar activo durante 16 días, así que tienen bastante tiempo para irlo haciendo tranquilamente. Si no tienen demasiado tiempo para jugarlo, fácilmente jugándolo a lo mejor unos 10, 15, 20 minutos, lo pueden hacer la primera parte bastante fácil. Aquí es donde tenemos el muñequito de nieve y como les decía, todo lo anterior es para conseguir las cabezas, las manos, el gorro, bufanda, ojos y nariz del propio muñequito de nieve. Y una vez que simplemente lo armemos, vamos a obtener lo que es la recompensa, en este caso el arma 4 estrellas y las moras. Lo vamos personalizando, le vamos cambiando la nariz, que los ojitos, que la bufanda, etcétera. Pero para esto tenemos que haber tenido todos los eventos anteriores, que es la parte de descongelar los montículos de nieve, que es luchar contra los enemigos, etcétera. Y aquí estamos viendo lo que son los demás artículos que podemos obtener haciendo lo que viene siendo esta parte. Tanto esta como la anterior, que nos van a dar protogemas, mora y los artefactos para hacer el muñequito de nieve. En este solamente son, ahora sí que insignias, no vamos a obtener como tal objetos para el muñequito de nieve, pero pues ahí está, es bastante interesante. Ahora pasemos a lo más triste. Desde el momento en que Genshin Impact hizo oficial que iba a salir Shenhe, yo me dije, bueno, después de la desilusión de Hu Tao, dos banners, no le he podido conseguir. En el anterior me salió un DPS Pyro, pero no era Hu Tao. Si ya vieron el video, fue bastante triste, es muy triste, ¿verdad? Que te salga, que te salga Diluc. Y en este, lo máximo que yo quería era un Bennett. Necesito constelaciones de Bennett, solamente tengo una. Y este banner tiene a Bennett. Vean, o sea, de ahí salió Diluc. Y literalmente tiré dos YOLOs para ver si me salía Bennett. Y me salió Aula. Me arruinó el pity para Shenhe. Yo dije, no, bueno, pues igual cuando salga Shenhe puedo hacer un directillo, junto más protos. No importa que le invierta un poquillo, pero ya ahorita es el 50-50 y el único 50-50 que he ganado es el de la Shogun. Lo veo pero bastante difícil. Es muy triste. Digo, es un gran personaje, es muy bueno, pero no me acomodo bastante a lo que son los personajes de Claymore. Se me hace un poco lento, va perfecto con la Shogun, no me quejo, es tremenda waifu. Los personajes de Cryo son tremendas waifu, pero
No lo sé, yo pensaba gastarme el pity en Shinhei y de repente me salió Eula y es como de... Aquí estoy, motherfuckers. Al menos es bastante bonita, supongo. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, les agradó, espero se suscriban, háganlo por Eula, por favor. Yo soy Datalos y nos vemos en el siguiente video. Te quedas en tu canal.